Mi querida Adriana, ¿tendrás por ahí las declaraciones del presidente sobre Donald Trump? Sobre esto que están utilizando muchos para llamarle incluso traidor a la patria. Dice Donald Trump que nadie antes se había doblado como López Obrador, como Marcelo Ebrard, para poner los miles de militares en la frontera y gratis, luego de que los amenazara con imponer impuestos a los automóviles que se producen precisamente en nuestro país. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera para que nos dé su opinión. El querido Jaime Hernández, que por tantos años fue precisamente corresponsal en Washington, en Estados Unidos, y creo que nos puede dar mucha luz, mucha idea de esta respuesta del presidente que busca no bronquearse más. Pues ya conoce a Donald Trump, carajo. Vea y escuche. 4, 5, 6. Empezamos y luego vamos para atrás. Buenos días, presidente. Gracias. Preguntarle ayer el expresidente Trump en un meeting dio su versión del episodio aquel cuando amenazó con imponer aranceles a las mercancías mexicanas. Hizo alarde incluso de que logró doblar al gobierno mexicano y decía que a usted le cae bien a pesar de que es socialista. Preguntarle su opinión sobre estas declaraciones. Pues a mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué. Este año van a haber elecciones en Estados Unidos. Se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de gobernador en algunas entidades de la Unión Americana. Entonces, tanto los de un partido como de otro están queriendo, y ojalá y cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias. Racistas, discriminatorias, que existen en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata. Y que a tener que tratar con respeto. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos. También decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos,
y no solo los mexicanos, a todos los hispanos que tienen también ciudadanía estadounidense, para que si se maltrata a México o a algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano. Pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que son fuertes. Es un llamado para, dependiendo del discurso que manejen candidatos y partidos en Estados Unidos. Gracias, José Pat, por los $20 de Superchat. Saludo con esto a nuestro querido maestro Jaime Hernández y lo saludo con mucho gusto. Feliz inicio de semana, querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Vicente, bonito lunes. Dime, aquí estamos listos. Oye, pues ¿cómo ves a Donald Trump queriendo meter nuevamente el veneno en torno a México y cómo el presidente dice no vamos a permitir que nos traten como piñata? Y ahí va un llamado a los que pueden votar de origen mexicano, latinoamericano, para que se den cuenta y para que hagan conciencia con el voto. Creo que son cosas que se ponen sobre la mesa que no son insignificantes, Jaime. ¿Cómo ves? Sí, comienzo por lo último. Efectivamente, es el primer presidente de México que hace un llamado a los mexicanos que residen en Estados Unidos y que tienen derecho a votar para que le pasen cuenta, ya sea a demócratas, a republicanos, en caso de que estos no cumplan en absoluto algunas de las promesas que ha lanzado Joe Biden y que hasta el momento prácticamente han sido papel mojado, pero también a los republicanos que están presionando, han ido presionando al curso de los últimos días para que no se elimine el llamado Título 42, que permite a Estados Unidos seguir expulsando, seguir retrasando a los inmigrantes de Centroamérica o Latinoamérica en general, que quieren ser escuchados, que quieren tener una oportunidad que se les escuche a sus razonamientos para solicitar peticiones de asilo, algo que se ha recrudecido en el curso de las últimas horas tras la avalancha de de refugiados de origen ucraniano. Y efectivamente, no existe un antecedente como este en el que un presidente de México se inmiscuya en la política interna de Estados Unidos. Yo creo que si algún legislador republicano o demócrata conservador se llega a enterar de estas declaraciones del presidente de México, van a enfurecerse, ¿no? Porque ellos sí son muy celosos de su soberanía. Pero yo meditando en la mañana me dije a mí mismo, si el presidente ha solicitado al Departamento de Estado y a la Embajada de Estados Unidos en México que por favor cese el flujo de recursos, organizaciones que han estado continuamente atacando a su gobierno, como es el caso de Mexicanos contra la Corrupción, ¿por qué el presidente de México no tiene derecho a inmiscuirse en asuntos domésticos de la política estadounidense? Hasta ahí yo creo que es de enorme trascendencia el pronunciamiento que lanzó hoy el presidente. Pero fíjate, para mí lo que resulta más interesante de todo esto, si te fijas bien, querido Vicente, el único periódico que sacó en primera plana estas palabras de Donald Trump diciendo que él había doblegado a Andrés Manuel López Obrador fue el Reforma. Y esto es lo interesante del caso. Mira, hay que entender el contexto en el que se produjo este mitin en la ciudad de Columbus, en Ohio. Tú sabes que Ohio es un vivero electoral muy importante del Partido Republicano, y en ese mitin del pasado sábado, Donald Trump iba a dar el espaldarazo a uno de los candidatos al Senado que él apoya. Se sabe que hubo gente que viajó desde California, desde Arizona, en fin, todas estas fuerzas vivas que siempre siguen a Trump estuvieron ahí, no consiguieron llenar el estadio, pero bueno, hubo ahí presencia importante de las fuerzas
vivas las fuerzas que más apoyan a Donald Trump. Y en ese contexto, Donald Trump se lanza con un discurso larguísimo en el que habla no solamente de que doblegó a Marcelo Ebrard, porque no dice en ningún momento menciona que haya doblegado al presidente, ni a México, no. Dice que doblegó a Marcelo Ebrard al obligarlo a aceptar la presencia de 28,000 efectivos en la frontera, algo que fue muy criticado, te acordarás. Bueno, pero también en ese mismo discurso, que es un discurso bastante disperso, en el que habla de cómo en el hospital de Walter Reed, donde fue atendido varias veces, él exigió que le hicieran un examen. Era un examen que se aplica para saber hasta qué punto la gente es estúpida. Entonces el presidente Trump, cuando se enteró de ese examen, dice: yo quiero que me hagan ese examen para saber, para dejar en claro que yo no soy estúpido. Y le hicieron el examen. Y resulta que dice él que lo pasó con sobresaliente y que es un genio. Bueno, entonces iba dando tumbos del examen en el que sacó conclusión que era un genio a lo de México. Y lo de México, después de decir que había doblegado a Marcelo Ebrard, dijo que también había doblegado a Angela Merkel, porque Angela Merkel llegó: a ver, Angela, ¿cuántos automóviles de estadounidenses hay circulando por Alemania? Y le dijo Angela Merkel: pues casi ninguno, porque nosotros no confiamos más en los motores alemanes. Entonces, que la doblegó y que la obligó a comprar automóviles estadounidenses, pero también dijo que doblegó a la OTAN. Es decir, se la pasó en ese mitin asegurando que había doblegado a todo mundo, ¿no? Como suele ser. Y eso es lo que los medios como el Reforma y los analistas como Denise Dresser seguramente no van a decir. Exacto. Me imagino. Pero fíjate, mi querido Jaime,